Ok, buenos días, estamos en el programa técnico en desarrollo de software de INDECAP. El día de hoy vamos a seguir trabajando en Python. Yo creo que hoy sería la última clase de Python, eh, porque la idea es que terminemos el ejercicio que dejamos empezado ayer y que veamos lo que son clases y objetos para que tengan una idea de que es programación orientada a objetos, y de ahí ya yo creo que mañana se puede arrancar con HTML, CSS, JavaScript. Listo. Bueno, voy a cerrar esto por acá. Listo. Dos cosas. Por acá, Santiago, que va a ser el profe de nosotros hoy, hizo qué, nos hizo ayer un Discord para que, pues hay que poner las reglas, ¿cierto? Todavía no se han puesto las reglas, pero la idea de este Discord es que se comparte información, se resuelvan dudas, se compartan códigos, se haga un crecimiento en este área del desarrollo, ¿cierto? Creo yo que ese es el objetivo. Que yo muchas veces, ustedes han notado que en el WhatsApp ustedes hacen preguntas y yo no respondo. ¿No lo han notado? En especial doña Beatriz. Yo las leo, yo me doy cuenta que todos hacen preguntas y yo no respondo. ¿Por qué creen que no respondo? También. No, yo espero también que hayan respuestas de ustedes, ¿sí? Porque la forma como una comunidad crece es de forma colaborativa, ¿cierto? ¿Ustedes por qué creen que las impresoras 3D se desarrollaron tan rápido? Porque las impresoras 3D se desarrollaron muy rápido, demasiado. Hoy, de hecho, los códigos de las impresoras 3D es de código abierto. Todos lo podemos usar, todos podemos ver el código. Porque el desarrollo se hizo en comunidad, la gente compartía el código y todas las mejoras que la gente compartía se iban evidenciando. Entonces por eso hubo un desarrollo más rápido de las impresoras 3D que de las CNC. Las CNC son más viejas y todavía no están tan al alcance de todos. Fue gracias a las impresoras 3D que las CNC se empezaron a estar al alcance de todos. Para los que no sepan qué es una CNC, una impresora 3D, ¿qué hace? Pone material, ¿sí o no? Va poniendo material hasta que queda la figura. La CNC hace lo contrario, es como el escultor que va quitando material de una piedra hasta que queda la estructura. Digamos que hacen lo mismo, pero de puntos diferentes. El uno va poniendo material y queda el elemento, y el otro va removiendo material hasta que queda el elemento. ¿Sí? Entonces estas son CNCs. ¿Sí? ¿Por qué se han desarrollado ciertas tecnologías tan rápido? Venga, él va removiendo material. Vámonos más adelante. A ver qué nos queda al final. Bueno, otro día nos vemos. Entonces, muchachos, ¿eso cómo se hace? Con código. ¿Y por qué las CNC se demoraron más en desarrollarse que la 3D? Porque la CNC sí no era de código abierto. Fue hasta que la 3D abrió los códigos que las dos pudieron estar más al alcance de la gente. Ustedes pueden hacer su propia impresora 3D y su propia CNC. Nosotros estuvimos haciendo hicimos una del profe García. Y lo único que hay que hacer es cambiarle el cabezal. Le cambian el cabezal y sale una 3D y poniendo material. Y le cambia, hay que cambiar unas cositas del código también. O le pone uno un taladro y él remueve material y queda una CNC. Entonces el objetivo, por eso yo no les respondo, porque yo espero que otros respondan primero. Ya después, si yo veo que la cosa no hay respuesta clara o está grave, ahí sí ya me toca quitar la pereza, como dice John, y ahí sí respondo.
porque ese siempre ha sido el objetivo, que sea colaborativo. Y el objetivo de este Discord es ese, que sea colaborativo. Acá hay gente que ya usa Discord, ¿cierto? Felipe, ¿quién más? ¿Para qué lo usabas? De hecho, Discord nació para eso, para jugar. Eran donde las comunidades se juntaban para compartir conocimientos de juegos. Miren que es que es el fundamento, ¿cierto? El fundamento de algunas tecnologías nacen en algo, pero se empiezan a usar en otras cosas. Yo estoy en otro que era de Minty, acá se ve. 129 mensajes, hace rato de que no me meto. Pero ahí es bacano porque comparten también material, cursos, etc. Entonces el objetivo de este Discord es que compartamos material, cursos, un curso de Udemy gratis, listo, se comparte por ahí. Me pareció muy bacano este código, este detallito que hizo esta persona en este video. O no, muchachos, ustedes ya están trabajando y tienen problemas con algo, preguntan ahí. Y la idea es que esto no sea cerrado, la idea es que sea abierto, ¿cierto? Que compartamos con muchas personas, ¿sí? Que compartamos con personas de diferentes lenguajes, ¿cierto? Entonces, la idea es que ustedes entren si quieren y yo también voy a invitar a otras personas a ver cómo se crece este pozo. Listo. Santiago, cuéntanos que tú creaste el Discord, ¿qué hay de interesante de nuevo ahí? ¿Dónde? Este. Para preguntas. Sí. Ok. Música. Contador. ¿Cuál? ¿El 2? Acá. O sea que ya no puedo hacer más turnos. Está interesante. Eso sí es pasar el rato. A ver, muchachos, hasta dónde llegamos. Bueno, trivias. Un juego de trivias. ¿Y qué hacemos acá? Hágale. Estos son los comandos start, stop, pero con ese símbolo que tenemos de comando. La admiración. A ver, admiración start, hoy. 10 preguntas, muchachos, nos va la clase aquí. Primera pregunta. Películas de 1960. ¿Qué película de 1968 protagonizó Walter Matthau y Jack Lemmon? Y yo que creía que sabía decir. ¿Qué dijo? Primera pista. No, con L y termina con A. Trampa, hagamos trampa. Pues al parecer ya no existe. Películas. La próxima pregunta en 25 segundos. ¿Contiene 8 vocales? No, marica. Me doy. Ni siquiera sé quién es Jack Lemmon. Vamos a ver. 2 segundos. Listo, sí. No los conozco. A ver, ¿y qué? No me da la respuesta. Fuera de tiempo, la respuesta es la pareja dispareja. ¿No se la vieron? Claro. De hecho, me la voy a ver.
Año del fin de la Guerra Civil de América. Ah, esa está difícil también, no me la sé. Me estoy sintiendo ignorante. Más número de músculos necesarios para sonreír. Esos son como 206. No, eso... No. Terminó Guerra Civil en 1865. Músculos para reír. ¿Cuántos? Pongámosle 17. Ya. Segunda pista, fuera de tiempo, listo. 25, aparecerán los 25 segundos. Bueno, estamos muy ignorantes al parecer. Ignorantes no significa malo, sino que ignoramos. Espérate. Nombre del año de Ana Pavlova en San Petersburgo, Rusa, coreógrafa. No. El comando de stop. Stop. Listo, le damos Y stop. categoría, pues categoría. Pero con la E, en inglés. Ya. Listo. Acrónimos, actores, animales, artes, estrellas, negocios, dibujos, ropa, historietas, acertijos, definiciones, Disney, listo. Bueno, ahí queda la actividad para que jueguen con eso. Ahora más tarde me meto un ratico a ver si ponemos algún dato, alguna cosita que me llame la atención para que empiece el tema de... Ya está creado, la idea es que se agreguen. ¿Cómo nos invitamos, Santi? Yo ahora lo monto al grupo, los que quieran agregarse. Listo. Bueno, ahí queda este Discord. Y a estudiar mucha historia porque estamos mal de historia. Bueno, la vez pasada habíamos visto un poquito estas diapositivas. Hablamos un poquito de los diferentes grupos, lenguajes de programación. ¿Sí? Ya tenemos como claridad que es de algunos lenguajes. Entonces, recuerden que hay una serie de lenguajes que son útiles. Resulta que en programación ustedes van a ver lenguajes que son del front, otros del back, ¿sí? Y JavaScript, que es de los dos básicamente, y otros de las bases de datos. Listo, esto lo podemos trabajar ya mañana. Esta diapositiva mañana la miramos. Esto ya sabemos que son algoritmos, miren todo lo que ustedes ya saben. ¿Cómo funciona la web? Bueno, eso se los comparto después si quieren. No está aquí lo de HTML. ¿Dónde están mis objetos? Yo lo tenía por aquí, Bueno. Entonces observen lo siguiente. ¿Qué es programación orientada a objetos? Es un paradigma que ustedes deben aprender, ¿sí? ¿Qué es la programación orientada a objetos? Entonces yo miro una cosa acá. Yo creo que lo voy a buscar por acá más bien. Mapa. Busquémoslo más bien por acá. Listo.
Voy a buscarlo y ahorita se los muestro. Listo. Muchachos, entonces vean lo siguiente. Ah, pobre perrito. Atrás hay palitos. Pero por allá atrás también hay palos, ¿cierto? Sí, este caminito de aquí para allá es minadito. Uno acá en Envigado tiene que caminar con cuidado. Bueno, a lo que vamos. Entonces, la programación orientada a objetos es un paradigma que, uno de los paradigmas, yo les decía que había un paradigma que era el tema de las funciones y otro que es el tema de la programación orientada a objetos. ¿Son excluyentes? No. Todo lo contrario, son incluyentes, porque la programación orientada a objetos usa funciones y esta se puede aplicar a gran cantidad de lenguajes, incluso a lenguajes muy viejos, ¿sí? En Vivinet usamos programación orientada a objetos. Ah, sí, ya sé que me faltó abrir. Regálame un minuto. Ustedes tenían por aquí un reto que yo les estaba trabajando que me pasaron, era este. Ahora lo trabajamos. Listo. Ah, bueno, pero entonces no nos desordenemos, tienen razón. Me desordené yo en la cabeza, con muchas ganas de ver programación orientada a objetos. Hola. Voy a pausar esta programación orientada a objetos para que terminemos el problema. Me acabo de acordar del problema, qué pena con ustedes. Entonces, vámonos a terminar el problema. Listo. Entonces yo ayer les había dejado una tarea. ¿Quién intentó hacer esta tarea? ¿Quién intentó hacer las estructuras de decisión lógica? ¿Alguno? Yo miro como a estos programadores. Atrás. Manuel, ¿lo intentaste? Mariana. Muchachos, de ustedes, ¿quién lo intentó en la casa? Felipe, Jero, Juanes, Jason, Federico. ¿Lo intentó o no lo intentó? Sí. ¿Y? ¿Lo logró o no lo logró? Dígala. No, yo les creo, es que ¿por qué me tienen que mentir? Bueno. ¿Quién lo intentó? ¿Quién más? Santiago, Feli, Sebastián, Daniel. Ah, no, porque usted se fue antes de que yo dijera la tarea. ¿Cómo? El trabajo, la actividad que estamos haciendo. Ahí está en el video de ayer y hoy la vamos a continuar. Listo. Bueno, presten pues atención para que sigamos. Entonces, como no muchos lo intentaron, pues igual hay que hacerlo, ¿cierto? Este de acá también está bueno, este equipo. Listo. Ivana, por si no te funciona, ese también está bueno. ¿Cómo? ¿Qué? Sí, ok. Bueno. Listo, entonces empecemos con esto, rápidamente. Acá el código, ustedes ya tienen este documento. Esta primera parte es un primer condicional, ¿cierto? Tengo mi primer condicional que simplemente dice si la historia de crediticia es buena o es mala, ¿sí o no? Entonces acá voy a ir a este punto.
La historia crediticia es buena, miren lo que me dice aquí el elemento, me dice, es buena 1, es mala 0, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de la bandera? Miren, es como una banderita parecida, ¿cierto? Pero no es bandera. Entonces, arranquemos, ese es el primer condicional. Entonces, hagámosle suma a esto. Listo, ahí pueden ver, yo creo que suficientemente bien. Entonces, digamos, sí, se llama, el diccionario llama información, ¿cierto? Y yo que voy a mirar qué elemento del diccionario, que ayer estábamos viendo eso, entonces yo miro, ¿qué elemento? Ah, historia crédito, así se llama, entonces me voy a copiar este, ¿sí? Y me lo traigo para acá, y le pongo acá comillas, y pego historia crédito. Entonces voy a mirar la clave historia crédito del diccionario, ¿cierto? Y tiene que ser igual a ¿cuánto? ¿Qué dice el problema? Entonces yo miro el problema. Si es 1, o sea verdadero, me voy a ir por esta ruta. Si es 0, me voy a ir por esta ruta, ¿sí o no? Entonces yo llego y me paro acá y digo, ya, si esto es igual a 1, ¿sí o no? Entonces voy a hacer la primera ruta. Y hay una segunda ruta que tiene un else, que si no es igual a 1, ¿cierto? Entonces voy a poner, aquí voy a poner un mensaje para acordarme que es la ruta 2. ¿Sí? Y me voy a ir primero por la ruta 1, que es, ¿sí? ¿Qué dice la primera ruta? Entonces yo me vengo otra vez para mi mapa de decisión lógica y digo, bueno, me voy a ir es por este lado primero, todo este lado. Me voy a poner a hacer este lado de acá. ¿Sí? Todo este lado es el que voy a hacer. ¿Qué dice? Miren, esta es la razón por la que usamos las abreviaciones. ¿Qué dice la abreviación? Dice que si eso es verdad, compare si el IC es mayor que 0 y el ID dividido 9 es mayor que CP. ¿Qué significa eso? No sé, vamos a mirar. Entonces pongamos primero eso, IC mayor que 0. Ahorita miramos, entendemos qué es. Entonces acá tengo que hacer otro comparativo, ¿cierto? Tengo que mirar si el IC es mayor que 0. ¿Y qué más me dice el problema? Dice el IC mayor que 0 y el ID dividido 9 mayor que CP. ¿Cómo ponemos el I? AND, ¿cierto? El I aquí es AND. Y el IP dividido 9 sea mayor que el CP. Eso es lo que me dice mi problema, que el IC sea mayor que 0 y el ID dividido 9 sea mayor que el CP. Ah, bueno, ¿y quién era IC? IC es el ingreso del codeudor. El IP, ¿dónde está el IP? ¿Yo puse algo malo acá? Perdón, no es el IP, es el ID, ¿cierto? El ID. Que el ID sea dividido 9 sea mayor que el CP, o sea, el ID es el ingreso del codeudor, o sea que el ingreso del codeudor sea mayor que 0, o sea que el codeudor tiene que tener salario, ¿cierto? Eso es lo primero. Lo segundo, que el ID, que es el ingreso del deudor dividido 9, tiene que ser mayor que la cantidad del préstamo, ¿sí? Acá me dice, es que el ID es el ingreso del que aplica, ¿sí? ¿Y por qué dividido 9? No sé. Debe ser 9 veces, eso es un instrumento del banco. Muchas veces ustedes cuando van a codificar les van a entregar fórmulas, les van a entregar cosas que ustedes no saben de dónde salió. ¿Tienen que saberlo? No. ¿Por qué? Porque para eso hay una gente que está encargada de eso. Entonces el del banco le dice, la fórmula con la que calculamos el crédito es esta. Y usted no tiene que saber ni siquiera por qué dividido 9.
pueden ser meses, pueden ser muchos periodos, no sé, eso lo manejan ellos. Porque te imagines, el programador tendría que saber absolutamente todo, tendría que saber finanzas, economía, ingeniería, no tiene sentido, ¿cierto? Vuelve. Es in the cap system, Ivana, en mayúscula, in the cap sistemas 2022. Listo. Sistemas, todo en mayúscula, in the cap sistemas 2022. Muchachos, hasta ahora, ¿qué dudas hay de lo que yo he hecho? Solo he hecho este comparativo y este. ¿Sí? Eso es todo lo que he hecho. No he hecho nada más. Sí, claro. Entonces, como estoy yéndome por este lado, miren, tengo dos caminos. Entonces, de nuevo, voy a ponerle una ceñita, como para saber. Entonces, acá este tiene un else también, ¿cierto? Este tiene un else. Voy a ponerle aquí que este es de la ruta 1.2, ¿cierto? Porque 1.2 es una seña mía. Yo digo, esta es la ruta 1 y esta es la ruta 2. Los no van a ser para mí ruta 2 y los van a ser ruta 1. Entonces, como esta es la ruta 1 y esta es la ruta 2, pues para mí es la 1.2. Voy a irme por acá. Entonces, miren acá. Si esto es verdad, el crédito me lo aprueban, ¿sí o no? Excelente. Entonces me vengo para acá y en este sí hay una variable que se va a llamar aprobado y le doy el valor de verdadero, ¿sí? ¿Por qué le di el valor de verdadero? Porque por aquí por acá me dice que tengo que tener un diccionario, la respuesta es un diccionario y ese diccionario tiene un valor booleano que dice que el préstamo fue aprobado o no fue aprobado. Entonces por eso uso el true, ¿sí? Yo tengo que tener en cuenta el requerimiento, lo que me están pidiendo, no es lo que yo quiera programar muchas veces. Cuando es un código tuyo, usted hace lo que quiera, pero cuando me entregan un papel con un requerimiento, yo hago lo que diga ese papel, ni más ni menos. Ahora me voy por la ruta 2, por este lado. Dice que si por ese lado es falso, entonces tengo que hacer otra comparación, mirando si la persona tiene dependientes. Si los dependientes son mayores a 2 y él es independiente, me voy por acá. Si no, me voy por acá. Entonces tengo en este else, tengo en la ruta 1.2 tengo otro comparativo. Entonces digo if, ¿qué decía el if? Decía que si es dependientes mayor a 2, independientes, listo, y que sea independientes. Entonces yo le digo, vea, ¿dónde está dependientes? Ahorita habíamos almacenado una información en dependientes, ¿sí o no? Como un número. Entonces yo digo, vea, si dependientes es mayor a 2 y también me dice and, ¿qué me decía? Si él era independiente, ¿cierto? Si él era independiente, esta, ¿sí? Si él era independiente, ¿y cómo es que la recibe? Miremos en el código, yo es que no me lo sé en memoria. Independiente, dice sí o dice no, listo. Entonces, si él es independiente, entonces me voy a ir por un lado, y si no, me voy a ir por el otro. Entonces, ¿cómo obtengo ese dato? De si él es independiente. Ese dato viene de mi diccionario. Entonces yo digo, información, ¿sí? Corchetes, comillas, ¿y cómo se llama ese elemento en el diccionario? Se llama independiente. Verifiquemos. Independiente, listo. Y es una cadena, o sea que independiente, para que sea verdadero, tiene que ser igual a ¿cuánto? Tiene que ser igual
así, ¿sí o no? Perdón, así. Tiene que ser igual a así. Si tiene un no, sería falso, ¿sí o no? Listo. Si eso es verdad, tengo que mirar algo acá. Él decía, si eso es verdad, es que había un if y un else. Listo. Fin. Entonces, ¿qué decía que si era verdad? Si era verdad, vamos a mirar. Si era verdad, haga esta ecuacióncita. Si dependiente, si dependiente es mayor a 2 y él es independiente, mire este valor, ¿sí? Entonces me dice, haga un comparativo. Yo tengo que hacer otro if, no necesariamente, ¿sí? Miren este truquito. Yo puedo poner aquí que aprobado va a ser igual a ¿quién? Entonces hago la comparación ahí. Y C dividido 12 mayor que CP. Y C dividido 12 mayor que CP. ¿Qué me arroja esta ecuacióncita aquí? ¿Qué tipo de valor me arroja? ¿Qué cree? ¿Me arroja true o me arroja, bueno, en este caso true, o me arroja false? Cualquiera de las dos. ¿Me arroja verdadero o falso? Entonces miren, a veces cuando esa es la última decisión, yo no tengo que meterla en un if, la pude meter en un if, pero sí, yo puedo haber hecho un if y poner un if así, donde ponía esta condición acá y al final ponía aprobado true, pero como esta es la última, simplemente si es verdad ya, y si no es verdad, nada, no hace nada, no le da nada, ¿cierto? Si es verdad, me va a poner un true, y si es mentira, me va a poner un false. Entonces, si es verdad, si es un true, me aprueba el crédito, y si es false, me lo niega, ya. No tenía que hacer nada más. Listo. Presten atención que yo les doy un ratico ahorita para que codifiquen. Ahora, ¿qué más me dice este elemento? Me dice, si no, por la ruta del no, haga esta comparación. Entonces, mire si CP es menor a 200. Listo. Vamos a mirar si CP es menor a 200. CP es menor que 200. Y esto me va a dar un true, un false. ¿Dónde lo voy a almacenar? En aprobado. Porque al final es si voy a aprobar o no voy a aprobar mi crédito. Listo. Muchachos, vea, en este ratico, en estas, 20 líneas aproximadamente, 15 líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 líneas. En estas 12 líneas hicimos todo este lado del árbol de decisión, hicimos todo este lado. Listo. Entonces, cojan este archivo, cojan su código y les doy 10 minuticos para que programen esto, para que lo trabajen ahí, para que vayan conmigo. Listo. Voy a hacer la pausa. Listo, muchachos, entonces vamos a mirar el otro lado de nuestro árbol. Vamos a irnos por el falso, ¿cierto? ¿Cómo sería el otro lado del árbol? Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que lo primero que pregunta después del else, entonces, presten atención que yo les vuelvo a dar otro ratico ahorita. Lo primero que pregunta es si él es independiente o no. Entonces yo llego y ¿qué voy a hacer? Pues me vengo por acá, miren, yo me acuerdo que yo había hecho esa pregunta acá. Yo había preguntado si él era independiente. Entonces acá está la ruta 2. Entonces en esta ruta 2 voy a hacer un if que pregunta si él es independiente. Y si yo miro mi árbol, tiene un sí y un no. Ah, bueno. Entonces acá yo voy a tener un else, que este else lo va a llamar ruta 2.1, ¿cierto? Esa es una guía para mí. Listo. Me voy a ir por la primera, por este ladito, por este bracito. ¿Qué dice este bracito? Haga otro comparador que mira si él está casado y cuántos dependientes tiene, ¿sí?
Y yo, bueno, listo. No, me equivoco, mentiras, perdón, no había visto este simbolito. Muchachos, los que no ven bien desde allá se pueden acercar a mirarlo. Ojo, este simbolito significa no. Significa no. Este de acá, antes de la palabra casado, que es una rayita, que es como una L acostada. Una L acostada. Esa L acostada significa no. O sea que no puede estar casado, ¿cierto? Entonces miren cómo se hace un no casado. Un divorciado. No, mentira, no. Bueno, y lo otro es que pregunta a los independientes, ¿cierto? Pero miren una cosa muy interesante. Ese no, esa negativa, ¿se acuerdan que yo les decía que uno puede pensar en negativo y en positivo con los sí? Este es uno de esos casos. A mí no me gustan casi, pero aparecen, ¿cierto? Entonces mire lo que él está haciendo, vean. Primero voy a mirar que sea casado y que los dependientes sean mayor a 1. Si eso es verdad, al yo ponerle no, lo vuelvo ¿qué? Falso. Y si eso es falso, es una cosa, y si es verdadero, es otra. O sea, es como al contrario. Si la condición se cumple, me voy por un lado, me voy por el lado del no, y si la condición no se cumple, me voy por el lado del sí. Yo no me voy a preocupar por eso, solo voy a hacer lo que me dice ahí. Pero mire que es toda la condición la que está dentro de un no. Listo. ¿Cómo hago yo un no? Pues yo llego y me paro acá y voy a decir if, ¿cierto? ¿Cómo dijimos que así hacía un no en Python? Era con no. Python tiene eso bueno, que el i, el o y el no es no. Y abro y cierro paréntesis. Eso es lo que estoy diciendo. Si eso se cumple es una cosa y si no se cumple es otra, ¿cierto? Else. Ahorita pensamos. Entonces, ¿qué voy a poner dentro de ese not? Miren que yo construyo primero el no para después no pensar en los paréntesis. Abro y cierro paréntesis. Me voy a meter acá. ¿Qué es lo primero que él me dice? Pregunte si él es casado. ¿Cómo hago? Voy a mi diccionario, información. Mi diccionario dice que la palabra es casado. Véala aquí, casado. Entonces me la copio, me vengo para acá, información, corchetes, comillas, casado. Listo. Entonces preguntan, ¿es casado? Si es casado, ¿cómo me decía la información que llegaba a ese? Perdón, acá está más claro. Si era casado, decía casado, sí o no, listo. Entonces si era casado, entonces ¿qué le pongo? Igual, sí. STR es que él es de tipo cadena. Listo. Ahora, muchachos, miren, que yo estoy poniendo el sí con una S mayúscula y una I minúscula, porque todas las pruebas que le pasé tienen S mayúscula, I minúscula, N mayúscula o minúscula. Quiere decir que si quiere que les funcione, tienen que hacerlo de esa manera. Listo. Bueno, ya pregunté si es casado. ¿Qué era lo otro que me decía esto acá? Me decía, y si no, y también mire un i, mire si los dependientes es mayor a 1. Entonces yo digo, y como decía dependientes, yo lo almacené en una variable, ¿cierto? Entonces yo digo, dependientes, sí, mayor a 1. Eso es lo que me están pidiendo. Muchachos, puse la condición, a veces ni la tengo que entender. Simplemente me lo paso el de producción. Produzca, hermano, escriba, codifique y uno lo codifica. Pero uno después lo interpreta, dice, si no es casado, entonces uno ya lo interpreta para ver que esté funcionando bien. ¿Qué más me dice? Entonces, dos caminos, verdadero y falso, miren, verdadero y falso. Entonces, verdadero, voy a hacer el falso primero, que mire, está más fácil. Falso me dice nada, aprobado, chao, no se lo voy a probar. Listo, perfecto. Entonces el falso me dice, aprobado, ¿sí? Igual a falso. Listo. Ya cerré ese camino.
ya cabe este, me voy a ir por este que tiene otro condicional. Y ese otro condicional me dice, mire si tiene estos elementos, si es algo haga esto y si no, falso. Ah, bueno, voy a poner otro condicional y no sé qué va a ir en ese condicional, pero sé que también va a tener un else. No, amigo, vas acá. Acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice mi condición? De hecho, voy a escribir la respuesta del else, de este no de una vez porque también está muy fácil. Aprobado, falso. Entonces, aquí, aprobado igual false. Listo. ¿Cuál es mi condición? Me la voy a empezar a interpretar. ID dividido 10 mayor que CP. Listo. ID mayor que CP era. Memoria de pollo. ID dividido 10. ID dividido 10 mayor que CP. Mayor que CP. Miren acá el otro simbolito, O. El simbolito ya no es I, sino es O. No me digan que no se los enseñé, que sí se los enseñé. Entonces acá digo O. ¿Cómo era O en Python? OR, ¿cierto? Como en inglés, fácil. Listo, O. IC dividido 10 mayor que CP. Entonces, IC dividido 10 que sea mayor que CP. Listo, puse mi condición, verifico ID dividido 10 mayor que CP. Listo, hice, listo. ¿Qué me dice? Que si eso es verdad, que mire si CP es menor que 180. Listo, vamos a mirar que CP, les digo aprobado, como hicimos ahorita, aprobado igual a CP, reviso, CP menor a 180, perdón, menor que 180. Alguien me dirá, profe, vea, acá dice CP sin el guión, pues, pero tampoco nos peguemos de ahí, ¿cierto? Uno entiende que se equivocó la persona que digitó este árbol, ¿sí? Listo, ya me tiré toda esta ramita de acá, me queda faltando toda esta de acá, todo esto de acá. Entonces vámonos para esa rama, que esa es la 2.0. Esto lo puedo quitar, voy es por esta. Voy a verificar de todas maneras que si haya quedado bien. Tengo el if independiente, este if falso, ¿sí? Este if else aprobado, listo. Tengo este otro interno que son estos dos, este interno que son esos dos, listo. Me voy por este otro lado. ¿Qué tiene este otro lado? Un primer condicional, correcto. Ese primer condicional dice, otra vez tiene un no, ¿sí? Tiene otro no. Bueno, entonces vamos a hacerlo con ese no. Entonces yo me vengo por acá y pongo un if que diga if not, abro y cierro, dos puntos, ¿correcto? ¿Qué dice ese no? Ese no dice semiurbano y dependiente, pero miren acá hay una pequeña diferencia. ¿Notan la diferencia entre este no y este no? Que en este no todo está dentro de paréntesis y en este no solo el semiurbano está dentro de paréntesis. Entonces yo tengo que mirar que ese no, que no está entre paréntesis, pues me funcione, ¿cierto? Entonces vamos a poner ese no. Semiurbano, ¿cómo busco a semiurbano? A semiurbano lo busco por acá, dice. ¿Quién es semiurbano? A ver, voy a buscarlo acá más bien. ¿Quién es semiurbano? Por acá dice, casado, dependiente, educación independiente.
No la veo, no la veo. Ah, tipo propiedad, listo. Urbana, rural o semiurbana, ¿sí o no? Voy a darle una miradita a cómo están las pruebas. Las pruebas dicen semiurbano, mire, está pegado. Entonces que no sea semiurbano. Listo. Vamos a copiar esto, todo esto. Listo, me voy a copiar esto y me vengo para acá y yo le digo, vea, tipo de propiedad, ¿dónde va? Aquí. Control V, ¿qué le falta a esto? Modifiquémoslo. Acá le pongo información, corchete, borro los dos puntos, pongo igual, semiurbano, ¿cierto? Ahí. Recuerden que comilla sencilla y comilla doble es para mensajes las dos. Se pueden usar las dos. Se pueden usar las dos. Lo que pasa es que ustedes van a ver en algunos lenguajes que hay momentos donde tengo que usar una o tengo que usar la otra por la forma de la función, porque la comilla simple significa en ese momento otra cosa, pero generalmente sirven las dos. O porque si yo quiero poner algo entre comillas, uso la comilla sencilla, ¿sí o no? En un texto. Bueno, ya miré si el tipo de propiedad era semiurbano. Si era semiurbano, ahí me decía que no fuera semiurbano, ¿cierto? Con ese no. Pero este no solamente me cobija a este dato. Si yo miro acá, observen que el no está todo entre paréntesis. Acá sí estaba entre paréntesis, desde casado hasta dependientes. Entonces este dependientes no va entre paréntesis, ¿cierto? Entonces esto es un i, ¿cierto? Miren que eso es un i. Yo sé que es difícil verlo desde allá, pero ustedes tienen allá el archivo. Esto es un i. Entonces yo vengo acá y me paro fuera del no y le pongo y que dependientes. ¿Dónde tenía yo a dependientes? Miren, yo tengo dependientes aquí almacenados. Entonces yo voy a decir dependientes, ¿cuánto? No sé, menor que 2, que dependiente sea menor que 2. Listo. Ya puse mi condición, un poquito larga, ¿cierto? Ya puse la condición, pero listo. Si eso es verdad, vamos a ver qué dice esta cosa. Si esto es verdad, tengo que hacer otro comparativo. Si eso es verdad, tengo que mirar si está graduado o no graduado. Entonces yo miro acá. Acá viene es que la información de educación, mírenla acá, educación. Entonces acá dice, es una cadena y pregunta graduado, no graduado. Miren la forma como lo escriben, ¿sí? Listo. Entonces me voy a ir a mirar qué dice la condición de nuevo. Dice, ¿graduado o no graduado? Entonces vamos a hacerlo, vamos a hacer. Ay, bueno, pero me voy a ir por este lado mejor primero. Sí, qué pena, ahora hago este ir. Me voy a ir por este, que está más fácil. Me faltó el else de este, que está más fácil, else. El else dice aprobado falso, ¿cierto? Aprobado igual a falso, ¿sí? Que es la ramita de acá, esta ramita de acá, ¿cierto? Que estaba muy fácil hacerla. Ahora sí me voy a ir por esta de acá, ¿sí? Que es esta de acá, que dice if es el graduado, ¿cierto? Y entonces si está graduado, yo voy a mirar en información, ¿sí? En mi diccionario, ¿en dónde? Por acá me tiene que decir, ¿cómo entra el diccionario? Educación. Entonces, educación, me lo voy a copiar. Educación tiene que ser igual a graduado, ¿cierto? Igual a graduado. Listo. Ojo como lo escriben, con mayúscula porque las pruebas está así. 2 punticos del if. Si está graduado, ¿qué dice? Hago un comparativo. Listo, hagamos el comparativo para que lo apruebe. Y si no, no se lo aprueban.
Listo, entonces hagamos el signo también que está fácil. Listo. Vamos con la indentación. Aprobado igual falso. Listo. Ahora sí, vámonos con lo otro que está más sencillo. Vámonos con con el if. ¿Qué hay que hacer? Entonces una condición para aprobado. Aprobado es igual, miren esta condición tan bonita. Dice, id dividido 10 mayor que cp. Id dividido 10 mayor que cp. ¿Cierto? Pero me pone una doble condición, me dice y entonces yo puedo hacer el i ahí, no les dé miedo, y c dividido 11 mayor que cp, acá era un 11, perdón, y c dividido 11 mayor que cp, vamos a verificarla. id dividido 11 mayor que cp y c cp. Listo. Muchachos, ¿difícil recorrer ese árbol de proceso, de lógica? No, no es difícil. ¿Sí? ¿Qué nos falta para que esto termine? Ya hicimos toda esa lógica. ¿Qué nos falta para que eso termine? La salida. Sí, muy bien. Mire que no nos hemos salido en ningún momento de la hamburguesa desde que empezamos. Sale la salida, falta la salida. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer esa salida? Vamos a hacerla sencilla. Vamos a parar en el nivel de indentación de la función. Listo, nivel de indentación de la función debe ser este. Listo. ¿Sí? Sí. La salida, ¿qué va a ser? Me dicen acá, miren que desde el principio me le dijeron cómo tenía que ser la salida, si no estoy mal. No me la dijeron. Bueno. Debo de retornar otro diccionario. Miren que acá sí me dicen, debo retornar un diccionario. Listo. Que tenga id, que tenga aprobado y un booleano. El aprobado es un booleano. Entonces voy a poner evaluación solicitud. ¿Ok? Tiene que ser un diccionario. ¿Cómo construye un diccionario? Listo, llave. Muy bien. Ya, así ya sé que mi salida es un diccionario. ¿Sí? Pero ¿qué me decía que tenía que entregar? Entonces tengo que entregar algo, me dice. Que tengo que entregar el ID del préstamo. Listo. Entonces, ¿de dónde saco el ID del préstamo? De mi diccionario, véalo, acá está. Vea, básicamente me va a copiar esto. ID del préstamo. El ID del préstamo. ¿Y de dónde sale esa es mi clave? ¿Y de dónde va a salir el valor? De información, corchetes, ID del préstamo. Estoy tomando información de otro diccionario para almacenarlo en mi diccionario de salida. ¿Ok? Listo. ¿Qué otro elemento tenía? Acá me faltó quitarle ese. ¿Qué otro elemento tenía el diccionario? Si eso iba a ser aprobado o no aprobado. ¿Cierto? Miren y verá. Otra clave que se llama aprobado. ¿Sí? Una clave que se llama aprobado. Bueno. Esa clave, entre comillas también, pongo aprobado. Y le pongo 2 puntos porque el aprobado es mi clave. ¿Y quién es el valor que va ahí? Dice que un booleano. ¿Quién? ¿Qué variable almaceno en esa clave? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué booleano usamos todo el rato? Pero entonces, ¿cuál?
Porque puede que sea aprobado o no. Si es aprobado true, si no es aprobado false. Entonces, ¿qué voy a poner? Voy a poner esta variable, la variable que me está almacenando el booleano, ¿sí? Entonces voy a poner esta variable. Listo. Pongámosla ahí. Profe, ¿cómo así? ¿Y puede poner una variable ahí? Claro, porque esa variable almacena algo. Estoy poniendo valores en mis claves. ¿Sí la cogieron? Más o menos. Me falta algo muy importante, el retorno. Si yo no le pongo retorno, si no le pongo retorno, no me hace nada. ¿Qué voy a retornar? Este diccionario, evaluación, solicitud. Eso es lo que voy a retornar. No tengo errores, esto no lo usé para nada, el plazo del préstamo no se usó, entonces lo voy a comentar porque no lo necesito. Y listo. Voy a tirar la primera prueba. Por acá hay un montón de pruebas para que las tiren, ¿sí? Voy a descomentar unas, estas, me las voy a traer. Voy a traer estas, ¿sí? Voy a traer todas estas pruebas. Voy a borrar tanta cosa. Ya les voy a dar 10 minutitos para que codifiquen ese pedazo. Listo, miren, acá estoy haciendo solamente el llamado. ¿El llamado a quién? A la función préstamo, ¿ok? Le estoy entregando un diccionario a cada llamado, ¿sí? Con todos los datos que yo dije que iba a entregar. Esas pruebas, ¿cómo? No, mira. Acá estoy haciendo el llamado. Lo que pasa es que desde el principio a mí me dijeron, vea, usted va a recibir un diccionario que tiene todos estos elementos, ¿sí? Que tiene esta tabla de acá desde el inicio, que tiene todos estos elementos. Entonces, usted hizo una función que cuando reciba todos esos elementos, a usted no le importa de dónde vienen esos elementos, porque esa es otra parte del programa, ¿cierto? Del código. Hay otro codificador por allá haciendo unas vistas para capturar esos elementos en un diccionario. A usted le encargaron solamente hacer una función que reciba esos elementos y que te diga si el crédito es aprobado o no aprobado, ¿sí? Entonces yo le estoy pasando acá, yo acá abajo le estoy pasando todos los elementos. Mira, le estoy pasando el ID con un valor, le estoy pasando el casado con un valor, este no está casado. Le estoy pasando un dependiente, si es los dependientes le paso 1, 0, 3 más, ¿cierto? Le paso educación, graduado. Le paso las claves con valores ya definidos, ¿sí? Porque cada una de estos print es un cliente diferente y que se capturó esa información de otra parte, no sé. Por allá en las vistas de la página web del banco capturaron la información. Y a mi función le llegó eso. Acuérdense que yo hago pedacitos, las funciones son pedacitos de código que yo llamo en algún momento de mi vida, ¿sí? Que yo las llamo y ya sabemos cómo se pueden llamar y de dónde se llaman, ¿cierto? Entonces vamos a limpiar esto y vamos a correrlo, ¿sí? Vamos a correrlo y me dicen, vea, efectivo, me entregó unos IDs, ¿sí? Voy a abrir esto. Me entregó unos IDs. Y me dijo, vea, a este primero se lo aprobó, pero al otro no se lo aprobó, a este sí y a estos dos no. Ahora, ¿por qué es un booleano? Porque seguramente en otro código, en otra parte del programa, recuerde que es que nosotros hacemos códigos gigantescos, pero hacemos pedacitos primero, siempre partimos en otra parte del programa del banco está que él captura ese true y ese false y se lo manda a algo que hará algo con eso, que le comunicará por WhatsApp, le comunicará por correo, etcétera, ¿cierto? Imagínense tantas solicitudes que puede recibir un banco. Allá no hay una persona todo el día, ha aprobado, no ha aprobado, no. Muchas veces son máquinas haciendo esto, ¿sí? Por eso muchas veces usted va al banco después de pedir el crédito y usted pregunta, ¿por qué no me lo aceptaron? Y el que le recibió toda la papelería le dice, no sé, miremos a ver, ¿sí? Y él mira y no sabe.
muchas veces ni sabe, y empiezan a analizar papeles o algo, y de pronto encuentran, pero muchas veces no saben. Listo. Les voy a dar otro ratico para que entonces hagan este otro pedacito. ¿Dónde íbamos? Íbamos en este, ¿cierto? Vamos a hacer este. Nos falta este. Hoy vamos a ver un poquito de clases y objetos que tiene que ver con uno de los paradigmas que yo les decía, que es de programación orientada a objetos. En español sería POO, programación orientada a objetos. En inglés es OOP, Object Oriented Programming. Me disculpan el inglés. Propaganda para Open English. Listo. Muchachos, pero para aprender un poquito de programación orientada a objetos, ¿por qué les digo que es uno de los paradigmas? Porque es que hoy en día casi todo se diseña de esa manera. Se crean clases y las clases, cuando se instancian, crean objetos diferentes. Miren pues. Listo, entonces miren, lo que yo les decía, las clases son como el molde que va a crear objetos, pero cuando yo ya lo particularizo, lo que creo es el objeto diferente. Entonces sus personajes en los videojuegos, aunque no solamente es en eso, por ejemplo sus elementos, por ejemplo acá en el Discord, yo me imagino que el Discord debe manejar unas clases para los usuarios, ¿sí? Y cuando usted las instancia, cuando usted crea el usuario, esa clase crea un objeto. Me imagino yo, no puedo asegurar que Discord esté hecho así, pero yo lo hubiera hecho así. Cada usuario es un objeto diferente, ¿sí? Miremoslo de esta manera. Una clase es como el muñequito así, el Adancito, ¿cierto? Es una cosa ahí, no sabemos qué tiene, ¿cierto? Pero cuando usted a su personaje le pone pelito, gafitas, ropita, ¿sí? Eso es instanciar el objeto. Entonces, la clase es el molde, la clase persona, y cuando yo lo instancio es cuando le doy características, creo el objeto. Cada uno de estos es un objeto. Ahora, las clases manejan dos cosas: atributos o propiedades, en algunos se llaman atributos, en otros propiedades, y métodos o funcionalidades, ¿sí? Es lo que yo le decía, esa silla tiene atributos. ¿Cuáles? Plástico, blanca, ¿sí? Pero, ¿cuáles son los métodos? Las funciones: sentarse, pararse, ¿sí? Pues sentarse en ella, pararse en ella. Entonces, una clase genera una serie de atributos y una serie de funciones. Entonces, por eso yo les decía ahorita, cuando hablábamos de funciones, no es que nos vamos a olvidar de las funciones. Las funciones están dentro de las clases. No es que nos vamos a olvidar de las variables. Las variables son los atributos, ¿sí? Por ejemplo, cuando decíamos que X valía 1, ¿cierto? Que Casado era igual a sí o a no, ¿cierto? Que era igual a sí. Esos son atributos. Y todos los métodos son las funciones. O sea que yo puedo usar, o sea que si yo miro a mi lenguaje de programación, len, que es una función, es un método propio de Python, ¿cierto? Siendo Python el objeto, ¿sí? Bueno, finalmente, como les decía, yo puedo tener la clase animal y ya simplemente le puedo decir, vea, esto es un perro. ¿Cuáles son sus atributos? Ahí se ve muy chiquitico, pero el atributo es que él es amarillo, ¿cierto? Miremos a ver si acá es así. Es amarillo. Y el atributo de esta, entonces el atributo se llamaría color de piel, ¿cierto? Entonces este es amarillo y este es blanco. Pero mire que los métodos son poder escribir, poder correr rápido
y no tiene el otro método, ¿sí? Entonces, de nuevo, los atributos son variables simples son variables que contienen una información: el nombre, el correo, el apellido, la contraseña, etc. Mientras que los métodos todos son funciones, ¿sí? Poder iniciar sesión, poder cerrar sesión, poder editar el perfil, poder cambiar la contraseña, poder pasar de nivel, poder publicar. Mire que estos métodos que yo pongo ahí no son muy diferentes a los que ustedes van a hacer en sus páginas web. Porque usted, por ejemplo, poderse loguear es un método, eso es un CRUD. Poder cerrar la sesión, poder cambiar su contraseña, mire que todos esos son métodos. Pero el nombre de la persona, el correo de la persona, el teléfono de la persona, la información de la persona, esos son atributos. Listo, ojo con este concepto que se usa de aquí hasta el resto de su vida. Esto es programación orientada a objetos. Nosotros, por ejemplo, tenemos nuestra plantilla. Cuando hacen un requerimiento, la clase generalmente la ponen en un cuadradito con puntudo, un cuadrado, un rectángulo, donde tengo el nombre de la clase, las propiedades o los atributos. Recuerda que se va a hablar de propiedades o atributos, es lo mismo, y los métodos o funciones, ¿cierto? Miren, separados de un guión, de una raya. Pero cuando yo esta clase la instancio, palabra clave es instanciar, es darle contenido, crear el objeto. Creo el objeto, ya el cuadradito es de puntas redondeadas, esto es de la parte pues de la literatura, tiene nombre de la clase, pero ya es un objeto, que ya sus propiedades están instanciadas, tienen valor. Y los métodos pues siguen siendo los mismos, ¿cierto? Es lo que puede hacer ese objeto. En un videojuego es lo mismo. Yo le creo el nombre, mi nickname, ¿cómo era? Amigos, ¿sí? Él es un guerrero vikingo, entonces esa es la forma física que le ponen, el pelo mono, la barba, un hacha y eso. Entonces todo eso son atributos del personaje. El que él pueda correr más rápido es un método, una propiedad. El que él pueda blandir la espada o el hacha es un método, ¿sí? Ustedes saben más de eso que yo, los que juegan videojuegos. Entonces que el poder cargado, el poder no sé qué, ¿sí? Esos todos son métodos, ¿sí? Entonces eso es instanciar. Instanciar es cuando yo a la clase le doy valores, ¿ok? Y esto es bueno, constructores, destructores, es otro tema. En programación orientada a objetos hay elementos que se llaman los constructores y otros que se llaman los destructores. El constructor no retorna datos, solo sirve para inicializar el objeto, crea el objeto. Se puede hacer, al constructor se le puede meter sobrecarga de parámetros, pero luego vamos a ver con claridad eso. Solo se le puede llamar indirectamente cuando se crea el objeto, y si no se crea un constructor en la clase, en la ejecución se crea un constructor vacío. Y el destructor no retorna datos, pero lo que hace es eliminar el objeto, ¿sí? No pide valores y lo que hace es liberar memoria, espacio de memoria, ¿sí? Solo se puede llamar indirectamente cuando dejamos de usar el objeto, y el garbage collector lo llama y destruye el objeto. Ustedes ¿no les ha pasado que llevan muchos años de no entrar a un juego y cuando van a ver su cuenta ya se eliminó? Denle las gracias al destructor, porque ellos, eso tiene un tiempo, ¿sí? Yo uso mucho para hacer ejercicios, uso mucho MyRemote SQL, que me permite crear una basecita de datos. Cuando ustedes vean SQL,
usen My Remote, es bacano. Lo único maluco de acá es que puedo crear una basecita de datos, puedo crear como hasta 3 bases de datos. Lo único maluco es que hay que hacer unas encuestas. Es gratis, pero me lo cobran a punta de encuestas. Ustedes entran aquí, a Login, pues si ya crearon la cuenta, ¿cierto? Y yo en este momento, y yo tenía unas bases de datos, tenía como 3 creadas. Si yo me meto en este momento, miren, ya no tengo ni una basecita de datos, no tengo nada. ¿Sí? Porque ellos me dejan crear bases de datos gratis, pero después de un tiempo me las elimina. ¿Quién la eliminó? El destructor. ¿Sí? El destructor ya la eliminó. Ellos deben tener su funcioncita por allá almacenada que destruye todos esos elementos. Entonces, si yo quiero una base de datos, tengo que hacer una encuesta. ¿Sí? Vamos a mirar. Ah, no, todavía tengo una, miren, todavía tengo una base de datos. Esta es una basecita de datos que yo tengo ahí que está haciendo un ejercicio. Él me dice hasta cuándo esto lo creé este año y él me la guarda un tiempo, pero después, chao. Yo puedo crear bases de datos acá, pero mire, tengo que tomar una encuesta si quiero crearla. Muchas veces las encuestas se acaban, vea, no hay. Ya se acabaron las encuestas. Entonces es gratis, pero pone problemas. Entonces volvamos a lo nuestro. Programación orientada a objetos. Listo. Bueno, no vamos a hablar mucho de esta parte. Listo. Volvamos acá. Propiedades. El ser son atributos, propiedades. Métodos. Encender, apagar, reiniciar. Listo. Hay métodos que se llaman encapsulados. ¿Sí? Hay métodos que tú no ves, pero ahí están, ¿sí? Esos son métodos encapsulados. Distribuir energía, copiar el SO a la RAM, ejecutar la ROM, etcétera. ¿Sí o no? Pero son métodos que están por ahí implícitos. Bueno, vamos a parar ahí la parte teórica. ¿Entienden qué es programación orientada a objetos? ¿Entienden qué es crear un objeto? ¿Sí? Por ejemplo, esto es algo que yo hago. Esto es parte de una lámpara. Yo les mostré el otro día a alguien. Todos estos códigos están en VBNet, no están pues, lo que hemos visto. Pero esto maneja full programación orientada a objetos. Para yo poder manejar estos códigos tengo que crear objetos, ¿sí? Y yo tengo que capturar el objeto. Por acá estoy cogiendo el objeto, ¿sí? Eso no lo tienen que entender, simplemente ver que hay aplicación en diferentes ámbitos, es lo único que les quiero mostrar. ¿Cuál es el mapa de objetos de Autodesk, de Inventor? El mapa de objetos de esta aplicación, de este tipo de programas, es este. Este es el mapa de objetos. ¿Qué es esto? Y eso lo tiene Windows, lo tiene Office, lo tiene cualquier aplicación. Ustedes van a manejar mucho el de la web, ¿sí? Ustedes van a manejar el de la web. Pero ¿qué es esto? Muchachos, eso es cada ventanita de esto, cada botoncito de esto, cada elemento. Entonces ahí están propiedades y métodos, atributos y funciones. Ah, yo quiero ver esto, y entonces si yo me meto más adentro, claro, miren, tengo estas colecciones y yo puedo entrar a cualquier cosa. Yo les decía, yo no me sé de memoria las cosas, yo voy a la documentación. Ah, yo quiero coger, por ejemplo, miren, si yo quisiera coger, voy a decir algo que no tienen que saber, el ensamble, yo tendría que coger el documento, meterme al ensamble, y si yo quiero pasar a las constraints, entonces me vengo por acá. Entonces yo ya sé por dónde me tengo que meter. Y eso es lo que ustedes van a hacer en página web. ¿Ustedes qué van a hacer en página web? Ustedes tienen acá su ventana, ¿sí? Entonces tengo mi ventana y a dónde me voy a meter. Entonces me voy a meter al encabezado, al navegador, me voy a meter a eso. Pero eso cuando veamos JavaScript. Por eso es importante que entiendan programación orientada a objetos, porque ustedes van a recorrer diferentes objetos. Su objeto va a ser la página web.
¿sí? Y ustedes la van a ir recorriendo, ¿sí? Yo puedo, miremos un poquito esta inspección acá, que hay acá. Si yo miro, por ejemplo, un poquito miren, este es todo el HTML, ¿sí? Pero yo puedo inspeccionar varias cosas. ¿Dónde se me perdió? Aquí te leo. Se me perdió, ¿dónde estás? Elementos. Este, por ejemplo, este va a ser mi body. Bueno, está. Son los scripts, body, el div. Vámonos a ir a algún elemento. Una clase layer. El navegador acá. Miren que yo resalto acá el navegador, que es la barra lateral de acá. Entonces, eso puede ser parte de un objeto. Yo tengo que saber recorrer todo ese objeto para poder, si yo quiero llegar a darle una funcionalidad a ese objeto. ¿Sí? Muchachos, ¿tienen que saber hacer eso ya? No, todavía no. Tienen que saber que eso existe, es lo único que tienen que saber. Que existe la forma de usted recorrer los objetos. En el momento que se esté aprendiendo JavaScript, van a aprender a recorrer todo el objeto web, ¿sí? O todo el objeto del backend, ¿cierto? Entonces, solamente tienen que saber que eso existe y que se puede acceder de esa manera. ¿Cómo poníamos un método a algo? Punto, nombre del método, abro y cierro paréntesis. ¿Sí o no? Siempre lo hemos hecho igual. Y así lo van a hacer ustedes en JavaScript y así se va a hacer en todos los lenguajes. Entonces, sepan que eso existe, que se puede aplicar en diferentes áreas, no solo en videojuegos. Vimos que se aplica en videojuegos, que se aplica en web, que se aplica en la industria CAD/CAM, se aplica en todo, ¿sí? Se aplica en todo. Y es uno de los paradigmas más, digamos, de los más aceptados hoy en día, de los más útiles. ¿Por qué? Porque vuelve ligero mi programación. ¿Cuántas veces, si yo tengo 1 millón de datos, de usuarios, perdón, en mi videojuego, ¿cuántas veces tendría que yo programar la clase? Una vez. Solo tengo que programar una clase. ¿Y quién tiene que crear cada objeto? El usuario. Yo no lo tengo que crear. Usted se imagina, como era antes, por ejemplo, en Mario Bros 1, en el primer Mario Bros, había que crear cada personaje, ¿sí o no? Cada elemento tenía que ser creado. Hoy en día los videojuegos, usted ve personajes muy raros, ya no los tengo que crear todos, ¿sí? El programador crea una clase y esa clase crea, cuando el usuario la instancia, crea el objeto, ¿sí? Las opciones igual son limitadas. Vamos a mirar, esto solo lo vamos a ver como el último tema de Python, de forma superficial, porque la idea es que ya mañana se arranque con HTML. Ustedes en este punto, después de que jueguen con esto de objetos y clases, van a quedar listos como con conocimientos básicos de Python. Yo no me considero experto en Python porque no es mi programa de uso diario, no es mi lenguaje, perdón, de uso diario, pero sí me creo capacidad de que en 15 días, si tengo que volverlo de primer nivel, con un poquito de estudio, uno lo puede hacer. Ustedes en ese momento ya están empapados en eso. Si le meten más, seguramente se van a volver mucho más expertos. Como dicen por ahí el viejo y conocido refrán, dale un pez a alguien un día y come ese día, ¿cierto? Si usted le enseña a pescar, come toda la vida. Yo lo que he querido con ustedes es enseñarles a pescar. Que cojan, sean capaces de coger cualquier lenguaje, el que sea, que no necesiten a Esteban y que no necesiten a nadie. Pues para preguntar y dudar, sí, pero que ustedes sean capaces de enfrentarse al lenguaje solo, coger el W3 School, explorar el lenguaje, después coger ejercicios, después coger videos, ¿sí? Ya en este punto, ustedes tienen la capacidad de empezar a ver videos de Python y los van a entender.
algunas cosas de pronto no, pero saben googlear. Ya vimos que podíamos googlear funciones, que podíamos buscar información sobre el lenguaje. Y eso es lo que hacen todos los programadores, no se las saben todas y no las, de hecho, salen les contaba el caso de mi amiga, salió de la universidad sabiéndose 20.000 lenguajes, pero cuando llegó al trabajo, el único lenguaje que no se sabía, el que la pusieron a trabajar. Siéntese un mes a estudiar, ¿sí? No es que te vayan a echar porque no te lo sabes, ¿no? Pues ya lo contrataron, listo, vas a entrar a este equipo, aprenda Swift a la lata y ya. Pero ella necesitó volverse a meter a la universidad para eso. No, ya sabía cómo enfrentar lenguajes, ya tienen los conocimientos básicos. Y cuando veamos JavaScript van a ver que tiene los mismos elementos, pero por eso se llaman lenguajes, como el español y el inglés. En español hay carros y en inglés hay cars, pero son lo mismo, ¿cierto? Escritos de diferentes formas. Entonces en ese momento ustedes tienen la capacidad de empezar, obviamente es un Python básico, pero tienen la capacidad de seguirlo explorando y de seguirlo experimentando si les gusta Python. Cuando veamos, ya de hecho, pueden coger HTML solos, CSS, lo que sea, solos, ¿sí? Y empezar a enfrentarse. ¿Qué van a aprender aquí? ¿O qué aprenderán de mí? Buenas prácticas, nomás. Yo solo les voy a enseñar cómo pasa en la industria, qué son las buenas prácticas, a no ser programadores como loquitos, ¿cierto? Bueno, entonces vámonos con clases y objetos. Como les decía, Python es un lenguaje orientado a objetos. En Python, un objeto, ya lo hablamos, tiene propiedades, métodos. Una clase es un constructor, un modelo que me crea los objetos. Muchachos, ¿cómo creo yo una clase en Python? Fácil, clase, mi clase y ya. Ahí creé una clase. ¿Sí? Si yo le doy try, están muy inquietos aquí. Si yo le doy try, miren, creé una clase. Ah, yo le puedo meter más cosas a esa clase. Claro, puedo decir nombre, listo. Puedo decir, ¿qué otro atributo quieren? Edad. Yo le meto, exacto, ¿sí? Ustedes le ponen nacionalidad. Acá hay un error, a ver si ya vieron el error. ¿Ya la vieron? Colombia. Ah, bien. ¿Sí? Eso, bien. Miren que ya empiezan a identificar cosas, ¿cierto? Eso dice mucho. Listo, esos son todos atributos. Si yo lo corro, yo le dije a él, imprímame mi clase completa, y él me imprime todos los atributos que hay, ¿cierto? A ver, ¿qué dice? Clase main, class. Ok. Estoy mirando es porque no me imprime toda la clase completa. ¿Quiero la indentación? No, ahí está bien. Bueno, verifiquemos. Sí. ¿Y cómo la teníamos ahorita? Igual, ¿no? Ah, no, sí. Está bien. Simplemente él me saca que es una clase, ¿cierto? Claro, como no está instanciada, bueno, esa es otra cosa. Miren este dato de las clases. Yo acá le puse valores por defecto a la clase, ¿sí? Pero yo a las clases le puedo quitar los valores. Lo puedo dejar sin valores. ¿Por qué? Porque las clases no están instanciadas. A veces uno a las clases les pone valores por defecto como para que no ponga un 0, un valor que no es, ¿cierto? Muchas veces han visto que en las páginas web ustedes les dan valores por defecto. Las clases pueden tener sus atributos vacíos, generalmente los tienen porque no están instanciados, ¿sí? Entonces,
miren que él no me va a poner problemas, me dice, listo, eso es una clase, ¿cierto? Ah, bueno, está haciéndome quedar mal hoy. No define. Ah, bueno. Pongámosle, a ver si así me la recibe. Ahí quedó en la grabación. Listo. Muchachos, vean, este era el problema. Resulta que yo puedo entregarle valores vacíos a mi clase, pero lo que pasa es que en todos los lenguajes se maneja diferente. Porque por ejemplo hay que decirle qué tipo de variable es en muchos casos, ¿cierto? Eso lo miramos con calma. ¿Qué me está poniendo problema? Me está diciendo, venga, usted me puso una X, pero no me dijo qué tipo de variable era, ¿cierto? Por ejemplo, yo le puedo decir edad y le voy a decir que eso es un entero, ¿cierto? Listo. Y está en blanco, está vacía, ¿cierto? Instancio la clase y está vacía. Creo la clase, perdón, vacía. Pero le tengo que decir a mis propiedades, a mis atributos, qué tipo de atributos son. Si van a ser cadenas, enteros, flows, dobles, listas, etc. ¿Sí? Porque él recibe de todo. Ahora, ¿cómo creo yo el objeto? Si esa es mi clase, ¿cómo creo yo mi objeto? Entonces dice, vea, mi clase, voy a ponerla acá vacía, le voy a poner que es un número. ¿Sí? ¿Cómo creo yo mi objeto? Entonces yo le digo, vea, sí. A ver si así me lo recibe. Recuerden, P1 es el objeto, la clase es mi clase, my class. ¿Sí? P1 es el objeto. Entonces yo en este objeto voy a instanciar a my class, pero le tengo que decir que me imprima ese elemento. Le pongo P1 que me imprima el elemento de la clase. Le pongo P1.x igual 5. Vamos a ver si no nos hace quedar mal en esta forma. No, ahí me lo va a poner mal. Estoy muy pegado de otro lenguaje, entonces vamos a crearlo acá. Bueno, es que no le quité esto. Ya. Entonces me imprime ese 5, tiene ese imprimiento. Esta es la forma de llamar el atributo, ¿sí? La forma de llamar un atributo es, pongo el objeto, punto, el atributo. Y si fuera un método, paréntesis, ¿sí o no? Venga, listo, sigamos ahí que estamos viendo los sencillos. Listo, la función init, esta no la había visto acá. Bueno, miren una cosa. En muchos lenguajes, al igual que en PHP, se usa, yo puedo iniciar variables con una raya al piso, pero en lenguajes como Python y PHP, 2 líneas al piso ya son propias del lenguaje, ¿cierto? Y hay que tener cuidado en la creación de variables. La función init nos dice que, vamos a mirar lo que hace, pongámosla, ¿sí? Me dice, vean, esto es una función, ¿sí? Esta es una función que lo que va a hacer es que me recibe self, nombre y edad. Entonces me va a empezar a llenar los parámetros de esta clase, ¿sí? Entonces yo como le paso parámetros a la clase de esta manera, ¿sí? Le paso parámetros. Esta de Python es un poquito más diferente a las que ustedes van a ver en otros lenguajes, por eso no lo va a gastar mucho rato, porque ustedes se van a enfocar mucho en el JavaScript. Pero esta es la forma, es una función, miren, entonces este sería un método, es una función que yo creo dentro de la clase y que le doy self, nombre y edad. Entonces él va a crear por él mismo a punto nombre y a punto edad, va a crear estos dos elementos, ¿sí? Miremos a ver si él se deja hacer esto.
y voy a dar age. Vamos a ver si me lo recibe así. Ah, bueno, si me lo sigue recibiendo. Y si yo le pongo la persona 2, P2, la persona 2 es igual a person, y le digo, por ejemplo, Santiago, y Santiago tiene que 19. Entonces vamos a imprimirlo. Entonces miren, acá hay varios elementos para aprender. ¿Cómo llamo un atributo del objeto? Pongo el nombre del objeto y el nombre del atributo. El nombre del objeto y el nombre del atributo, name. ¿Sí? P2.age. Listo. Y si ya lo quiero ver, pues le ponemos el print y listo. Tengo dos objetos diferentes, tengo a John y tengo a Santiago, ¿sí? ¿Cuántas veces tuve que codificar esto? Una vez. ¿Cuántos objetos puedo crear? Infinitos. Bueno, infinitos tampoco, pero miles, ¿cierto? Todo depende ¿cómo se llama? De la capacidad del servidor. Listo. Los métodos. Entonces hay muchos métodos. Métodos que yo puedo crear y métodos que son propios también de las clases en general. Acá tengo un método que es el de crear, de inicializar, de instanciar, y tengo este método que es una función aparte que yo creé, ¿sí? Que es una función para saludar, no más, ¿sí? Este self hace las veces como un ayudante, ¿cierto? Es como un comodín ahí, ¿sí? Self es como el comodín de cómo se va a llamar el objeto, ¿ok? Acá nos dice, el self es el parámetro de referencia a la instancia actual. La clase se utiliza para acceder a varios, pertenece a la clase. Listo. Sí, es el comodín porque es que el objeto se puede llamar Manuel, Mariana, Jerónimo, Santiago. Puedo tener 20 objetos diferentes. Entonces, dentro de la clase uso un genérico que es el self. Listo. Acá no hay mucho que hablar. Les voy a mostrar una cosa, como lo último. Si esta es mi clase, como una estructura general, si esta es mi clase, muchas veces uno codifica poniendo aquí los atributos. Buenas prácticas es esto, acá todos los atributos, entonces nombre, edad, país, ¿cierto? Año, ahí van todos los atributos. Y después uno tiene, en la siguiente parte uno pone todos los métodos. Listo. Siempre uno trata de mantener esta estructura en las clases. Esta estructura, que es atributos de arriba, métodos abajo. Hay clases que no tienen atributos, hay clases que no tienen métodos, y hay clases que tienen de las dos, ¿sí? Pero esta es la estructura general. Y esta es la forma como yo instancio una clase. Simplemente le entrego los atributos que hay que entregarle, nada más. Parecido a la función, cuando creaba funciones yo le entregaba unos argumentos a las funciones, ¿sí o no? Entonces es muy parecido. Listo. Y esta es la forma, lo que yo les decía, esta es la forma de llamar a las funciones. Entonces, si yo quiero llamar al atributo nombre, yo pondría p1.name, ¿cierto? Pero si yo quiero llamar a la función esta, pongo punto, el nombre del objeto, punto, el nombre de la función, ¿sí? Y eso es lo único que uno hace. Y así lo van a hacer en JavaScript, ¿sí? Y así lo van a hacer en todo. Les muestro, por ejemplo, algo por acá. A ver si yo tengo algo por aquí en ese entorno.
que algo rápidamente que no recuerdo si en este problema lo tengo. Yo tenía miremos uno de estos. Yo creo que este. Muchachos, mañana que se va a empezar HTML, CSS y JavaScript, les digo lo siguiente. JavaScript es la parte que va a usar objetos. Listo. CSS y HTML no. JavaScript sí los va a usar. Miremos este script. Acá hay varios. Miremos este. Miren lo que yo les estoy diciendo. Cuando yo cojo document, estoy cogiendo el objeto de toda mi ventana, todo mi documento. ¿Sí o no? Y cuando le pongo punto query selector, ¿eso qué es? ¿Un método o un atributo? Ese punto query selector, ¿qué es? Con base a lo que ya sabemos. ¿Cómo diferencio yo un atributo de un método? Tiene paréntesis. Los métodos o funciones tienen paréntesis. Entonces, query selector es un método. Mira, query selector tiene paréntesis. No, el query selector es el método. Acuérdate como cuando usábamos len. ¿Qué hacíamos? Len, abro y cierro paréntesis. ¿Sí o no? Es un método. Entonces todo lo que tenga esa estructura de nombre con dos paréntesis son métodos. Esa es la forma como yo lo uso. Entonces miren lo que yo les decía. Claro, ustedes van a usar document. ¿Qué es documento? El objeto, mi documento, la pantalla, ¿cierto? Query selector. Luego van a entender qué es query selector. Es un selector de unos elementos de esto. ¿Dónde está? Hamburguesa. Se me perdió. Yo no lo puse por acá. Véalo acá. ¿Sí? Query selector es un selector de clases. ¿Sí? Entonces él me va a ir a buscar este hamburguesa. ¿Sí? Él me lo viene y me lo busca acá. ¿Quién es el objeto? Todo esto es el objeto. Todo esto es el objeto. ¿Sí? Que es lo que veo yo en la pantalla del buscador de Google Chrome o de lo que sea. ¿Sí? Entonces él, mire, me cojo el objeto, uso el método porque ese objeto tenía esos métodos. ¿Sí o no? Y va y busca este elemento de ese objeto. ¿Sí? Mire que lo que yo les digo todo el tiempo, vamos a usar las clases de esa manera, los objetos de esa manera. Ustedes lo usan, solo que en la teoría se ve de una manera y ustedes cuando llegan acá lo empiezan a hacer mecánicamente y se les olvida que están usando programación orientada a objetos. ¿Sí? Yo cogí la ventana y puse un escuchador de eventos. Cuando de clic, ¿qué es eso? Yo cojo la ventana de mi página web y ¿qué es el escuchador de eventos? ¿Cuál es el evento? Clic. O sea que el evento es que cuando usted dé clic haga algo, ¿cierto? Eso es lo que estábamos haciendo. Y mire, cojo el objeto, cojo el evento y le aplico este evento. Y a ese evento le voy a aplicar una función. Este flechita es una función. Muchachos, ustedes ya saben objetos, ya saben eventos, ya saben métodos, ya saben funciones. Bueno, pero profe, yo no me sé qué es AD de Event Listening. No, ustedes no lo saben, pero teóricamente ustedes ya saben, ya reconocen qué son esas cosas y ya saben cómo funcionan. Y si yo ya sé cómo funciona, ¿qué tengo que hacer? Leer qué significa eso en la documentación. ¿Sí? Entonces, yo le estoy diciendo que vea, que cuando haga un clic, mire lo que le estoy diciendo, cuando haga un clic, mire, y le pongo un condicional, mire si el objeto del menú
con esta clase contiene esto, le aplico este método, ¿sí? Ay, ¿usted dónde sabe eso? No, yo no me lo sé, uno se lo va aprendiendo en el camino, ¿sí? De usar, de hacer ejercicios, ¿cierto? De uno estar practicando, pero uno va cogiendo truquitos de otro lado. Y si no está en el punto, si no estoy dando clic, entonces haga otra cosa, ¿cierto? Bueno, el si no tiene si no. Este es el sí, todo esto es la condición, mire, toda esta es la condición del if. ¿Ustedes saben hacer if? Ustedes ya saben hacer if, ¿sí? Si esto es verdad, él va a coger esto, él va a hacer un split, ¿sí? Si no es verdad, él no lo va a hacer. ¿Eso qué es? No tengo ni poca idea, vamos a ver qué es eso, ¿sí? Vamos a mirar qué es eso. Entonces, esto es, por ejemplo, miren, yo estoy aquí y cuando hago clic hace esto, ¿cierto? Y cuando hago clic en otra parte de la ventana hace esto. Cuando hago clic hace esto. Cuando hago clic aquí no hace nada. Pero cuando hago clic por fuera sí quita el menú. Eso tiene que ver con esto que acabamos de ver por acá. Que ustedes todavía no lo saben, este ejercicio se los voy a compartir para que lo hagamos, ¿sí? Pero esto, ustedes ya tienen las bases, de nuevo, las tres mismas estructuras, eso no ha cambiado, la programación no ha cambiado mucho, ha tenido paradigmas nuevos, pero no ha cambiado en su base estructural no cambia, sigue siendo igual, ¿sí? Las tres estructuras, ¿cuáles son? Lógicas, secuenciales y repetitivas. Se siguen usando. ¿Qué ha cambiado el lenguaje? Que los objetos es una forma de programar, que las funciones es una forma de agrupar código, ¿sí? Pero eso no ha cambiado nada, ustedes ya tienen la estructura. Simplemente es quién es el que va a adquirir más conocimiento, el que volee más teclado, ¿sí? Entonces, después miramos esto. Bueno, entonces vamos a jugar un ratico con los objetos, a entender, a leer. De nuevo, mi objetivo con este Python era enseñarles a ustedes a pescar, es enseñarles que ustedes sean capaces de coger la literatura y tratar de entender. Es posible que usted no entienda algo. Si usted no entiende algo, lo pregunta. Hey, fulanito, ¿usted entendés esto? No. Sí, lo miran, se lo preguntan a otro. De pronto aquí, a mí me gusta W3 School y usted dice, no, a mí no me gustó más la documentación oficial de Python. Perfecto, entran a la documentación o la de PHP, no sé, la que les guste, ¿sí? Que todas tienen una documentación oficial, ¿sí? Acá está toda la documentación de PHP. Entonces, si no me gusta puedo entrar allá, a mí me gusta. ¿Por qué? Porque yo me siento a leer despacio, cansa un poquito, pero después de uno entender, esto solo es para mí para entender, ya soy capaz de enfrentar un video. Muchas veces ustedes ven un video de Python y no entienden nada, ¿cierto? Y ese man que está haciendo, porque son programadores que ya saben mucho, ¿sí? Entonces no saben que el que están viendo el video todavía no entiende toda la documentación. Entonces vamos a jugar un poquito con los objetos. Hasta aquí, hasta herencias, es lo que ustedes tienen que saber. El que quiera saber más de Python, hay mucho más para aprender, demasiado. Pero lo que nosotros necesitamos, ya lo sabemos. Listo. Entonces vamos a jugar un poquito ahí.